Excalibur, Excalibur, from United King, I'm looking for him, I'm going to California. Creo que uno de los elementos que más apreciamos en el anime y manga es ver cómo el paso del tiempo puede cambiar tanto la dinámica entre personajes como su aspecto. Una vez asumes el compromiso de seguir la historia de un protagonista, esperas verle crecer, lograr sus metas y adaptarse a nuevas épocas. Los time skips son algo que realmente aprecio, una vez más crear expectativas sobre el rol que tomarán los personajes, tal y como suele ocurrir al inicio de un anime, sin mencionar que un look más adulto suele inspirar confianza, convirtiéndose en una pista visual de que el protagonista y aliados estén más cerca de lograr su objetivo. Dicho eso, hoy ha pasado un tiempo desde que al menos los shonen neketsu han adoptado este recurso. No es algo que hoy en día se use, tal vez porque las historias de hoy en día tienen una meta más específica y más difícil de interrumpir. Se puede discutir mucho sobre los time skips, tanto su función dentro de la obra como su buena o mala implementación, pero ahora mismo solo quiero hablar del cambio físico que se produce gracias a este salto en el tiempo, más específicamente del que ocurre tras el final de la obra, y que bien puede ser el último que veremos en nuestros personajes principales o bien es el último hasta la fecha. Y es que si antes hablaba de cómo el aspecto tras un time skip nos da un vistazo a un personaje más eficaz y cercano a su meta, el último aspecto será que el que en teoría al menos sea un reflejo de todo el paso de la obra a través de su protagonista, del cómo se levanta por encima del resto y cómo la experiencia le permitió ser mejor. O sería así, pero no recuerdo obra que haya finalizado en realidad. Naruto continúa en Boruto, Dragon Ball tendrá a Goku siempre de protagonista, Seiya lleva en su arco final durante años, Gon ni siquiera sabemos si seguirá siendo el prota o si será un niño por siempre, y ni siquiera hablemos de One Piece. Como sea, efectivamente tenemos, ya sea porque la obra ha tenido un cambio de era, o porque el autor de la misma sabía que la espera por ver a este protagonista más maduro sería eterna, muchos ejemplos de cómo estos personajes han envejecido. No podemos saber de ellos más de lo que sus aspectos nos permitan concluir o teorizar, pero me gustaría echarles un vistazo para analizar qué nos dice ese nuevo look, o si el mismo es adecuado. Como no podía ser de otra forma, primero deberíamos ver los diferentes aspectos que adopta el protagonista que a la gran mayoría de nosotros nos introdujo a este recurso. Goku es el protagonista que probablemente más ha crecido y también el que más timeless kills ha tenido. Es honestamente uno de los aspectos que más disfruto de la obra de Akira Toriyama. Aquí es la aparición de un nuevo villano lo que determina cuánto veremos al elenco protagónico, en lugar de seguir el día a día de los personajes. Gracias a esto hay amplios periodos de tiempo, a veces no especificados, que ocurren antes de volver a ver a nuestros personajes favoritos, y por lo mismo en más de una ocasión nos sorprenderemos de los cambios suscitados. Akira ha sabido envejecer a sus protagonistas muy bien. El principal cambio que aplica en sus personajes es un cambio en el cabello, algo irónico considerando que muchos personajes son completamente calvos, y los Saiyajines puros tienen como particularidad que su cabello nunca cambie, pero para personajes como Yamcha y Bulma este varía mucho en su altura, debido a que fueron presentados en su etapa adolescente. Sin embargo, veremos una amplia variedad de peinados que representan más que una edad particular, una etapa de la vida. Por ejemplo, el salvaje Yamcha de greñas alborotadas adquiere un corte más sutil que le hace ver como alguien más responsable, un alumno de Kame Sennin en toda regla. Bulma tiene muchos más cortes, luce tal como lo es un adolescente con su primera trenza. Al hacerse mayor en su paso a Z, su primer look es ideal puesto que ella luce como una adulta que no ha enfrentado ninguna clase de aventura y por lo tanto se ve más cercana a su vida como científica, luciendo un traje holgado y un corte de cabello que le hace lucir bastante seria. Puede que para esta etapa te parezca bastante avejentada para la edad que debería tener, pero es justamente por eso que su vuelta a la acción es algo que el personaje necesita. Claro, eso y porque de lo contrario todo se va al carajo sin ella cerca. Una vez retorna a la aventura parece lucir más joven, pero a su vez bastante más responsable. De esta forma tenemos a un personaje cuyo aspecto la delata como divertida, animada, pero también como la más sabia, inteligente y centrada de entre todos los guerreros Z. Su último aspecto en Z es lamentablemente solo una ejemplificación de ella como madre. Una vez más, un largo periodo de paz hizo del personaje asumir una sola faceta de sí misma, la de mujer de familia. En esta etapa se le ve como un cigarrillo y parece detalle menor, pero la verdad es que con él podemos observar a una Bulma madura, madre de familia, inteligente, atractiva, a quien los años le han pasado y le han dejado experiencia necesaria para asumir cualquier reto. A la hora de avejentar personajes, Toriyama la tiene relativamente fácil, pues la gran mayoría de sus personajes son presentados desde su niñez. De ahí en más simplemente estos crecen. Goten y Trunks, quienes apenas parecen envejecer, son aún muy nuevos. Sí que extraño, ¿verdad? Para saber cómo han cambiado, claramente no son los niños altaneros de antes, y su humor ha evolucionado a un tanto más sutil, pero sin dejar de hacerlos ver un tanto impertinentes e inocentes. Físicamente no son muy diferentes. Goten ha cambiado su peinado distanciándole de la idea que alguna vez hubo de hacer un nuevo Goku, algo que puede implicar que el mismo se distanciará de la actitud de su padre, de la misma forma que Gohan en su momento. Hablando de Gohan, este es otro de esos personajes a quienes hemos visto cambiar más. Gohan en cada uno de sus aspectos representa bien lo que se dice del personaje. No miento ni exagero, primero le tenemos como un niño a sus 4 años, cuyos movimientos parecen bastante limitados. Usualmente se le cuelga un moco o una lágrima, haciéndonos ver lo normal que fue su niñez hasta el inicio de Z. Luego se ve como un joven más salvaje de cabello largo, pero sin dejar a un lado sus brazos regordetes, usualmente levantados y formando sus puños, como si
de alguien que se obligase a pelear, cosa que así era, fuese. El corte de honguito de niño ñoño no solo enfatiza la preocupación de Milk, también es muestra de que ahora su tarea depende más de su diligencia que de su fuerza. Para la saga de Cell, Gohan es un adolescente que luce confiable, hasta cierto punto algo intimidante e independiente. De hecho, el traje similar al de Piccolo, su maestro, nos muestra que en sí mismo es un guerrero Z, ya no tanto por las circunstancias como sí porque él desea pelear. Más o menos, claro, pero este traje también lo muestra como alguien en conflicto con el carácter relajado de su padre. Es el traje del que una vez fue su enemigo y su antítesis, lo cual puede ser la manera de representar algunas cosas a la vez, como por ejemplo que Gohan es un adolescente que empieza a independizarse de la figura de sus padres, que este rechaza de cierta forma la actitud despreocupada y competitiva de Goku, que su actitud inteligente y compasiva es más cercana a la de su maestro, que ha logrado cierta maestría en sus técnicas y que quiere parecerse aún más a su maestro, y ya de forma muy fumada, el traje de Gohan podría representar el peso del mundo sobre sus hombros, en sus sombreras. Sí, eso. Más adelante en la saga de Buu, Gohan es todo un adolescente, y aquí parece haberse reconciliado con lo que representa a su padre. Supongo que la muerte le hizo reflexionar, pues la expresión de Gohan se acerca más a la de Goku, expresión acorde a una actitud de preocupación por vivir dos vidas, la del alien ultrapoderoso y la del joven escolar. No pasó mucho tiempo en la saga, pero el aspecto de Gohan claramente cambia. Una vez asume que debe volver a pelear seriamente. No es mi aspecto favorito del personaje. Luego está Gohan de Super Hero. Su cabello alborotado y su expresión tonta muestran que se ha realizado como profesional, que solo puede centrarse al completar una tarea a la vez. Me gusta este nuevo aspecto del personaje porque lo hace ver entrado en años, pero no deja de verse bien en batalla. Contrario a lo que veíamos por ejemplo en GT, se ve como alguien que aún puede tomarse en serio las cosas, cuya relación con su familia es más amorosa que preocupada, lo cual no siempre tiene que ser lo mismo. Esto a su vez hace más creíble que pueda afrontar batallas, que hay espacio de crecimiento en él, pero que al mismo tiempo el personaje puede tener una vida, no siempre girando alrededor de las peleas. Como muchos otros personajes es difícil determinar su edad. Lo cierto es que Akira tiene un número limitado de personajes cuya edad avanzada puede verse en su rostro. Obviamente está el maestro Roshi, pero sería difícil solo con el determinar qué características usa para vigentar a sus personajes. Se puede decir que tienen cuerpos más delgados y barbas. Donde se encuentra un especial cuidado en el aspecto de sus personajes es curiosamente en los Namekusein, personajes que aún sin ser humanos cuida para que sus pocas características les hagan muy diferentes entre sí. O no sé, supongo que no soy racista, yo sí los veo diferentes. Hemos visto niños Namekusei quienes igual que otros personajes comparten al tener cuerpos regordetes, brazos casi siempre suspendidos en el aire y unos ojos bastante más abiertos. Pasando a los Namekusei jóvenes, estos tienen una musculatura definida, son bastante altos y toda diferencia con los personajes humanoides es más notoria. Puedes ver sus antenas bien erguidas, sus colmillos, sus garras, hay unos más delgados y unos más gruesos de cuerpo, todos con la piel lisa. Es en el envejecimiento donde estos más se separan entre sí. Aquí Akira se da el gusto de llenar de arrugas a los personajes, no solo en el rostro, son arrugas que siguen a todo el cuerpo. Gracias a las diferencias de estos personajes también surgen nuevas características a avejentar, como lo son un notorio cambio en el tono de la piel, que les hace ver más opacos por así decirlo. Las antenas se ven más caídas e incluso la ropa que estos visten les hacen ver como retirados de la batalla. Esta saturación de arrugas también define bien la edad que puede rondar cada Namekusei, pues entre estos podemos claramente ver a quienes se podría decir están en una edad mediana y aquellos que seguro pasaron los cientos de años. Ahora bien, todos estos son detalles menores sobre cómo Toriyama envejece a sus personajes. Pasando a su personaje principal, Goku, podremos ver qué ideas implica en este. A la par de descubrir cómo el tiempo le ha afectado, es primero necesario señalar que Goku no tiene una meta en particular. Si bien en varias ocasiones ha expresado querer ser el más fuerte, esto no es algo que pueda tener una conclusión cercana. Para mí Goku tiene dos etapas que a su vez van acorde a sus metas. La del vagabundo comprendida hasta el inicio de Dragon Ball Z, donde Goku es más un personaje que se permite viajar de un lado a otro sin obligaciones, y la etapa del deportista, desde Z hasta la fecha, donde Goku ya establecido tiene interés en incrementar su fuerza, tanto por satisfacción propia así como por los diferentes problemas que se avecinen. En otra ocasión hablaré de esta percepción que tengo sobre el personaje, pero por ahora, considerando este par de antecedentes, entonces tendríamos que suponer que la forma lógica en la que el personaje envejezca debería ser como un cuerpo más formado y desprendiendo una aura de confianza, alegría, diversión y profesionalismo, por decirlo de alguna forma. Goku se presenta como ese niño regordete que tanto he mencionado, pero a medida que ocurren los diferentes saltos de tiempo en la serie y sobre todo en los Budokai Tenkaichi, este parece tener más seguridad en sus brazos y confianza en su fuerza. Verán, en un principio Goku era claramente el más fuerte, pero en sí mismo era una anomalía, ya que había estado de cierta forma oculto entre las montañas, nadie podía imaginar su fuerza ni quería hacerle frente, lo cual le muestra como un niño cuyos movimientos torpes eran suficientes para vencer a sus rivales, y esto hace que necesite disciplina aunque él aún no lo crea. Su primer diseño gordito es tan infantil como el personaje, y tan torpe como sus movimientos, que dicen ser artes marciales pero son solo juegos, literal juegos. Ya entrenando, sus movimientos son más firmes, la forma en que separa sus expresiones que siguen siendo risueñas e inocentes, pero ahora muestra determinación más que imprudencia, el cómo sostiene su báculo, etc. En su diseño ya como joven adulto, estas características se acentúan, pero en realidad no hay gran cambio, es Goku pequeño pero alto.
En esta faceta Toriyama aún no hace personajes hipermusculados, por lo que aún siendo esta la etapa en la que Goku gana el Budokai Tenkaichi, la única meta próxima del personaje, no parece lucir como un confiable maestro de artes marciales. Aún le hace falta crecer en fuerza y sabiduría. En toda la etapa de Z, una vez más no vemos gran cambio en el personaje, gana masa muscular pero eso es todo. Ya para el final de Z, lo cual también tendría que hacer el final de Super, en teoría, esperemos que no por favor, Goku no cambia mucho, pues se nos explica que este envejece más lento, pero aún más porque está bien entrenado. Pese a ello, esto de igual forma parece tener un cambio, sus ropajes ahora más ligeros le hacen ver como si fuera todo un maestro. Es el cambio más sutil que veremos entre los protagonistas, pero no por ello deja de ser un cambio. Goku ya no parece necesitar crecer más. Supongo que eso pensaron en GT. Es alguien que luce como un maestro de artes marciales, bien disciplinado e inclusive un tanto estricto, no porque grita sino porque usa su fuerza con toda confianza. Su traje incluso le hace verse retirado, algo que es correcto tanto a su edad como en su condición de abuelo, pero ese no es el último aspecto del personaje. En 1989 Akira diseñaría un dibujo de cómo se vería Goku en su vejez, asumiendo que este sería el aspecto final del personaje, y honestamente es un producto de su tiempo, para cuando el dibujo fue realizado el manga se encontraba a finales de la batalla con Piccolo Jr. e inicios de Z, por lo cual claramente ese Goku guarda más relación con la Dragon Ball original. En el mismo dibujo se aprecia a Goku sosteniendo un báculo similar al del maestro Roshi. Este tiene un gran bigote y el cabello que por supuesto no ha cambiado, ahora es blanco. Digo que es un producto de su tiempo porque honestamente con todo lo sucedido desde ese entonces hasta ahora, es difícil imaginar que el personaje se verá así, tan humano, tan sencillo. Si Dragon Ball fuera una serie sobre generaciones de protagonistas superando al anterior, igual y podría ser este el Goku final, pero dudo que el personaje, aún en honor a su abuelo Gohan, se deje el bigote. El personaje tampoco cuenta con una musculatura prominente, cosa que se podría entender si pensamos en el maestro Roshi, que se fortalece una vez accede a su poder, pero hoy en día Goku es tan ancho de músculos que no parece que vaya a verse así. Los ojos sí que son algo que Goku en Dragon Ball Super ha recuperado, siendo estos más redondeados e iluminados. No es de extrañar que Goku anciano mantenga esta alegría. De todas formas, si un día se nos presenta el personaje, supongo que solo sería cuestión de refinar las características de este diseño. En lugar del bigote, darle una barba, como la que obtuvo en la habitación del tiempo en su momento, un cuerpo más grueso y portando el traje ligero, sin camisa del final de Z, y tal vez el báculo sagrado. Ahora bien, esta imagen transmite todo lo antes dicho de Goku, un Goku maestro, aunque considero que no creo que haya espacio actual para que el personaje se vea así, podríamos decir que al menos la visión de Toriyama era hacerle más humano. Hay miles de teorías tontas de Goku nivel par de senos, conquistando universos y dejando a 1000 formados, y otras, pero aquí hay un Goku que por el contrario es más sencillo, más alejado de la divinidad, incluso la presentaba en Dragon Ball simple y los Saiyajins para acercarse más al común de los maestros de artes marciales terrestres. Y es una idea curiosa, difícil de ver pero también bastante conmovedora. En una búsqueda interminable de fuerza, alguien que termina por alejarse de esta para vivir una vida más sencilla es sin duda el más fuerte, pues no tiene que demostrar ni en fuerza ni en aspecto nada, no necesita adornos de dioses ni tintes nuevos, sino ser más sencillo, tal como lo es el personaje que aún rodeado de maestros, admirándole y amigos ricos, regresa a su montaña para vivir tranquilo, como un granjero. Este Goku puede ser evidencia de que toda aventura, aún las más extensas y peligrosas, te llevan al mismo sitio, a tus orígenes, y es que para ser el más poderoso tendría que asumir tal cargo, pero Goku no quiere ser el más poderoso, en todo caso retar al más poderoso, no serlo. La actitud terrenal también es algo que terminará por contagiar a Vegeta, personaje que sí podría dudar en ser por ejemplo un dios de la destrucción, pero Goku no lo haría ni por un segundo. Goku ya ha intentado dejar su cargo como protector de la Tierra, pero siempre se suma a una nueva batalla. Por su expresión se diría que este Goku admira la fuerza de otros, tal vez nietos, lo cual siempre le mantendrá expectante a ver si hay nuevos poderes en el mundo. También me llama la atención su brazo a la espalda, postura que otros ancianos asumen, pero si tuviese que dar una explicación a esta, diría que sabe que todo está bajo control, que nadie está en peligro, y por tanto su postura puede ser tan relajada como cuando era un infante. Ahora hablemos de Naruto, el personaje que da nombre a la serie. A diferencia de Goku, sí que ha envejecido dentro del canon con el respectivo cambio de diseño que este amerita, el cual es... bueno, de eso hablaremos más adelante. Primero veamos qué hace Kishimoto para sus diseños de edades avanzadas. Creo que Kishimoto tiene la paciencia para saber medir qué quiere y cómo lo quiere, que eso obviamente nos salva a la hora de tener tropiezos, bastante random, pero en el apartado de lo que se refiere al diseño de personajes, hay muchas cosas que decir concentrándonos solo en las edades que estos representan. Kishimoto expande el lore de su obra a través de diversos años y épocas, lo cual por supuesto conlleva a tener varias generaciones compartiendo foco en un mismo escenario. De esta forma Kishimoto se preocupa por hacer distinciones claras entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. La primera y más notable
notoria distinción no son las arrugas, sino los ropajes de sus personajes. Ya sea que el personaje no cuente con arrugas marcadas, le hace el caso de la abuela Tsunade, que se nos dice que es bastante mayor, o la Mizukage, entre otros como Madara, Kishimoto usa prendas distintivas para crear estas brechas generacionales. Los personajes más antiguos o viejos portan una vestimenta que podríamos decir es más real o más cercana a la que un uniforme de batalla de la época podría ser. Madara, el primer Hokage, entre otros, portan armaduras que delatan su procedencia de épocas más lejanas, épocas que no han sido marcadas por avances científicos ni políticos. Luego están aquellos personajes que son viejos dentro de la actualidad de la generación de Naruto, los cuales usan prendas más ceremoniosas, holgadas y serias. Incluso los que se encuentran tomando parte de la acción usan prendas que les hacen ver retirados. Los adultos ninjas por lo general visten con su típico chaleco verde y esas mallas azules, trajes que muestran la necesidad de mantenerse serios y siempre listos para la batalla. Claro que hay otros ropajes, pero no distan mucho de este concepto. Incluso los uniformes de Akatsuki son eso, uniformes, como si la idea a plasmar fuera la de que todos los adultos tienen trabajo, un equivalente o un trabajo formal para una oficina. Finalmente, los jóvenes y niños rango de edad en la que se encuentran los protagonistas de la historia portan trajes más a la moda, que buscan ser llamativos y distintivos entre sí. Son una adaptación justamente de la moda que podríamos encontrar para la época. Para Shippuden, estos ropajes muestran la individualidad de cada personaje, a la vez que denotan la idea de que cada joven quiere verse como un adulto independiente. Las mallas cuadriculadas son comunes, como si fueran el equivalente ninja de, no sé, cadenas, pantalones deshilachados o cualquier moda urbana que pienses. En Boruto estos ropajes cambian de la misma forma que los personajes de esta serie. Ahora parece que la moda es no seguir una moda en especial, además de que estas ropas les hacen verse más infantiles, algo acorde al diseño de estos. O bueno, tampoco quiero meterme mucho con Boruto y es que apenas estoy empezando el anime. El manga es bastante diferente y los diseños claramente buscan una estética casi perteneciente al mundo del modelaje. Eso incluye los labios, las poses y la ropa que se hace extraña cuando estos niños la portan, como yoyos, pero a yoyos le queda bastante bien. Kishimoto hace la distinción de la edad no solo en la ropa. En etapas tempranas del manga y el anime existe mucha atención a la expresividad de sus personajes. Por decirlo de alguna forma, todos poseían dobleces y arrugas notorias en sus rostros, para cada expresión, ya sea ira o felicidad. Gracias a esto, los ancianos, aún sin buscar lucir realistas, terminaban representando rostros bastante fáciles de trasladar a nuestra realidad. Los ancianos contaban con sus arrugas, pieles opacas, cabello corto con peinados más comunes. Si bien antes hablaba de la expresividad en diseños, los personajes viejos justamente parecen ver reducidas sus emociones. De esta forma les hacías notar más lentos y cuando los personajes debían mostrar rostros diferentes al de una expresión relajada, usualmente parecían algo molestos o melancólicos. Claro, sin contar a aquellos ancianos como Jiraiya, que por sentirse más jóvenes también tenían un rango más amplio de expresividad. Respecto a la expresividad, los adultos no parecen cambiar su expresión muy a menudo. Aun siendo descolocados por una situación extrema, recuperan su expresión serena y relajada, pues una vez más deben estar siempre listos para cualquier dificultad, salvo Guy, quien podía permitirse ser tan tonto como intimidante. Los más jóvenes en cambio tienen el mayor rango de actitudes y expresiones. Estos, aun los más serios y emos, pueden verse tontos, furiosos por nimiedades, torpes o aburridos. Y sí, yo también noté que mucho de esto se va simplificando a través del manga y el anime, pero supongo que es algo difícil a trasladar para una emisión semanal. En Naruto podemos ver diferentes épocas y consigo niños y adultos jóvenes, pero las más distintivas son por supuesto las de antes y después del time skip. El Naruto que ronda sus 12 años, así como sus compañeros, se caracterizan por tener cuerpos bastante comunes. Honestamente, estos lucen tal y como se esperaría de niños del rango de edad referido. Si tuviésemos que encontrar algo que les caracterice a estos de manera general, sería que sus diseños no obedecen tanto a lo que estos quieren, sino a lo que otros quieren de ellos, es decir, a cumplir expectativas. Pues recordemos que es una serie sobre alumnos y maestros, por lo que ya sea de forma activa o pasiva, estos no son tan individuales en sus trayectorias, metas y caminos. Son en toda regla niños, no solo por su edad, sino porque no pueden aún tomar decisiones propias, y será cuando encuentren su independencia, cuando realmente crezcan. Esto sucede en Shippuden, donde si bien la dinámica de trabajo en equipo aún es importante, podremos ver a personajes asumiendo riesgos y consecuencias propias a sus acciones. Para el time skip los personajes crecen en altura, por supuesto, pero aquí también lucirán trajes más opacos como si se despidiesen de su niñez y supieran que el mundo que les viene es más peligroso, y por tanto deberían tomarlo más en serio. En realidad siempre fue un mundo peligroso, pero bueno. Entre algunos diseños nuevos podemos destacar el de Sasuke, personaje cuyo look nos muestra está consciente de su poder y talento, e incluso de lo que provoca en las mujeres, intentando lucir, por qué no decirlo, más sexualizado. Sakura tiene un mucho mejor diseño, y es que a priori parece el mismo de ella como niña, pero su falda, guantes y coderas le muestran como alguien apta para la batalla, más aún la física. La Sakura pre-Shippuden claramente era un autómata que nomás seguía en el equipo 7 porque había un equipo 7. La de Shippuden luce incluso experimentada, justamente como alguien que ha adquirido nuevos conocimientos. Antes
señalé los guantes, pero en serio, es que incluso en su pose la muestran como alguien que por fin se ensuciará las manos, alguien que trabaja con estas, ya sea golpeando como curando, y Naruto es quien más necesitaba adoptar nuevos colores. El personaje que ya sea que te guste más en su etapa infantil como en la adolescente, al menos tendrás que aceptar estaba sobrecargado, ya sea los pliegues de sus pantalones, la fea combinación de azul, naranja y blanco, entre otros detalles menores le hacían lucir ridículo, y está bien, ese era el objetivo, ser un payaso en toda regla, pero en Shippuden debe asumir que ya no solo busca ser más fuerte que el resto, sino que ahora el resto confía en que sea él, el más fuerte. Por ello, un toque de seriedad era necesario para hacerle ver como alguien en quien un pueblo debería depositar su confianza. Obviamente no digo que su humor deba cambiar, pero sí es necesario crecer tanto literal como figurativamente. También tiene un cambio de expresión que agradezco. No sé si recuerdo bien, pero Naruto en su niñez pasaba mucho tiempo con los ojos cerrados. Esto en sí me enfadaba. No sé por qué, pero para efectos de la serie era la forma gráfica de mostrar a un chico despreocupado. Naruto fue el más débil de su aldea, y en parte era por no querer esforzarse, obtener salidas fáciles. Naruto una vez quiso hacer el doble y triple de esfuerzo que el resto en una expresión más atenta. En Shippuden esta expresión es constante, y aunque como típico prota de shonen su diseño no cambia casi nada, es suficiente el nuevo rango de expresiones que adquiere para hacerle ver responsable y confiable. Y luego viene el Naruto de The Last. Supongo que por las expectativas que todo fan de la serie tuvo, no me parece correcto, aunque lamentablemente lo sea. Me explico, Naruto es una serie donde el pasado importa. La historia se da no solo porque Naruto sea el zorro de las 9 colas, otros lo han sido al fin y al cabo, se da porque es la historia donde la historia dejará de repetirse. Errores del pasado que afectan la actualidad de la serie deben ser detenidos, por lo que técnicamente todas nuestras expectativas de lo que ocurriría o cómo lucirían los personajes se dieron en base a lo que conocíamos de la serie, y no a lo que la serie debería ser. Yo creí que Naruto luciría más como un ermitaño al estilo de su maestro, como muchas personas apunté a que este tendría un diseño de cabello largo también similar al de su padre, pero el ermitaño Jiraiya, que es más un vagabundo que un ermitaño, pues pasea entre pueblos sin un hogar, existe porque las condiciones en las que vivió así lo requerían. Jiraiya de pelos locos y trajes holgados está presente porque por contexto debía ser un hombre sin una aldea fija, pendiente de caminar por siempre buscando su objetivo. Minato por otra parte fue alguien cuya época era una conflictiva, y tener a un rebelde como él no era novedad, pues el mundo le necesitaba por su fuerza nada más. Naruto sin embargo creó él mismo una época de paz y comunicación, por lo que la historia ahora luce más como una contemporánea que como una fantasía antigua, y las ocupaciones del personaje ya no le demandan tanto entrar en batalla como si ser más serio. No digo que una época de paz y un trabajo 100% dedicado a la oficina ameriten un corte tan feo, pero ni modo. En otras circunstancias, tal vez más infelices, Naruto sí que luciría como un adulto rebelde sin hogar ni obligación. En The Last, Naruto es un adulto joven que tristemente se ha desprendido de todo su carácter animado y gracioso, cosa sin sentido, pues incluso los maestros como Kakashi y Gai se permitían ser más graciosos que melancólicos. Pero esta es la distinción que hace Kishimoto para mostrar que efectivamente han madurado. Ahora incluso el tono de voz es más relajado, las expresiones casi nulas y las ropas más funcionales que a la moda. Y finalmente Naruto de Boruto. Todo sobre su aspecto es lo mismo que se dijo sobre él en The Last, pero un poco más. Ahora sus expresiones son enfocadas más a aspectos demasiado comunes como el haberse embriagado o el reaccionar a muchos papeles sobre su mesa. Ha perdido bastante de su locura animosa y es más alguien que en todo sentido reacciona en relación a la situación presentada. No me gusta el diseño. Siento que ha envejecido aún más de lo que debía. Incluso sin comparación aparte no luce ni siquiera como alguien bien entrenado. Y una vez más comprendo que es el Naruto más probable dentro de la realidad del personaje. Algo respecto a su envejecimiento es que en parte es triste pero realista. Naruto tenía el sueño de ser Hokage. El problema es que es como soñar con ser presidente. Y pues como tal ha envejecido. En serio, miren a un presidente antes y después de asumir un cargo. Estos se ven completamente acabados. Y Naruto está acabado e infeliz. Naturalmente tal cargo no iban a ser risas, pero por favor, el personaje luce disperso. Justamente como alguien que se enfoca en tantas cosas que no puede enfocarse en sí mismo. Es alguien que siempre parece estar agotado. Si bien para esta época los personajes no cuentan con tantas expresiones en su rostro, el de Naruto es casi estático en su seriedad, como si buscase desocuparse pronto de todo lo que hace. Obviamente tiene más facetas que solo la del Hokage, pero incluso en batalla parece que la mejor forma de Kishimoto para presentar el poder de Naruto es mantenerle completamente serio, cosa que no es lo mismo que sereno, y en todo caso estar sereno podría ser mejor. Supongo que es para enfatizar que las escalas de poder solo han subido. La paleta de colores de este Naruto también me desagrada. Ser adulto no es asumir mis responsabilidades y desprenderte de toda tu infancia. Aquí Naruto porta un traje bastante convencional y unos colores demasiado apagados. Creo que si la idea es seguir portando el naranja debería portar un color secundario que contraste con este. El azul lo hacía porque lo hacía ver completamente alocado y payasesco, más que nada por la distribución. A Goku le queda muy bien
bien la combinación, y el negro lo hacía ver serio, pero a la moda. El blanco y naranja es demasiado estéril, por así decirlo. Además, lo que puede ser una gabardina que nos rememore al mejor aspecto de Naruto, el del modo sabio, es una capa incluso más sencilla que las de otros trajes portados por los Hokages, lo cual hace que luzca como menos importante que estos. Honestamente no me gusta el aspecto de este Naruto, más que nada porque le hace ver triste, melancólico y estresado, y como muchos me he dicho, no habrá sido mejor idea no ser Hokage, aun con ello lo que se quería plasmar en el personaje se consigue. Un Naruto más sabio que abandonó su lado payasesco para cuidar de su aldea, que no busca ser pretencioso en sus ropajes y que está encima del resto de la aldea. Pasemos a Luffy de One Piece. Ya seas fan o no del manga y anime, creo que todos podemos coincidir en que los diseños hechos por Eiichiro Oda para sus personajes son un tanto peculiares. Es claro que el mangaka sabe muy bien lo que hace, pero vamos, lo que hace no suele ser muy bonito. La exageración como rasgo distintivo es algo que ocupa mucho el mangaka, y aunque ciertamente hay una gran cantidad de personajes que destacan por su excelente estilo, el mangaka es más famoso por estos seres tan extraños que conforman el cast de personajes. Dicho eso, hay algo que Oda sabe hacer muy bien, algo que si bien a veces también lleva por el ridículo, por norma general toma el lado solemne de la situación. Oda le sabe mucho a los ancianos. En serio, los diseños de Oda que tienen por objetivo representar cierta edad están muy bien realizados, y digo por objetivo ya que si bien hay diseños que buscan lucir como inmensos muros de poder u otros que pretenden ser graciosos, de alguna forma, Oda pretende que ciertos personajes no solo se impongan en fuerza y carisma a otros, sino también en experiencia. Veas el caso de antiguos piratas y marines de alto rango. Parte de que estos diseños sean tan interesantes es porque como muchos mangakas toma inspiraciones reales sobre los cuales dibujar, o al menos características que imitar. Honestamente sus diseños cuanto más mayores siempre y cuando no traten de escalar el ridículo como en el caso de Don Chingyao, por ejemplo, o el propio Vegapunk, terminan siendo mejores mucho más que los diseños de personajes jóvenes. Es cierto que esto se aplica más a los personajes masculinos, pero vamos, como señalé antes, no es tanto porque quiera que todas sus mujeres sean viejas feas, sino porque quiere que todo aquello que no se le deba respeto termine siendo un tanto estúpido. Y los niños de Oda no son muy interesantes, de hecho él mismo parece no interesarse en estos diseños. Por una parte tiene los diseños infantiles que son simplemente una versión miniaturizada de los personajes, los cuales usualmente buscan lucir adorables, y luego están los diseños que ni siquiera aparecen dentro de la historia, y solo surgen en dibujos random que Oda hace para su público. Estos diseños son solo una versión chibi casi sin detallar de algunos personajes, ya vistos donde solo tienen una cabeza ampliada con extremidades como fideos y un par de ojos enormes. Otro aspecto a considerar es el de la notoria evolución en los diseños. Claro, esto es algo que ocurre en cada mangaka, pero hay dos tipos de adolescentes que dibujó Oda. Están los de los capítulos iniciales donde veíamos a un Luffy demasiado estirado con piernas y manos bastante gigantes y no los detalles en los rostros donde la máxima expresividad era una tristeza absoluta en caso de que la escena lo ameritara o una felicidad rompequijadas. Más adelante sus diseños adolescentes pasarían a verse más detallados, ordenados y simples, y perderían esos cuerpos gigantes que tenían. Lo cierto es que entre jóvenes adultos y adultos jóvenes, Oda no hace muchas distinciones. No hay tanta forma en que podamos distinguir su edad, de hecho la gran mayoría de personajes parecen rondar los 20, sea que estén por debajo de esta edad o por encima. El estilo de Oda les hace ver a todos como si esta edad fuese con la que iniciaron su aventura. Si tuviese que encontrar una razón a esto, claro, más allá de que así es el estilo del mangaka, es porque de esta forma cada personaje se ve capaz de sumarse al viaje de Luffy sin depender de un tercero. Si tuviésemos que ver adolescentes de la contextura física de, digamos, Boku no Hero, probablemente nos preguntaríamos por qué sus padres no se hallan contrarios a la idea de que estos zarpen solos por el mundo. En One Piece de hecho no se hace mucho hincapié en instituciones como la familia. Los protagonistas aún teniéndolas son bastante independientes de esta, y la única vez en que la serie se le da importancia a este factor más allá de flashbacks tristes para construir metas y personajes, la familia es retratada como una atadura que doblega el deseo de aventura en sus miembros. Ahora bien, aunque dije que no hay gran diferencia en los diseños de personajes que conforman todo aquello por encima de los 15 y por debajo de los 30, lo cierto es que la serie tiene un time skip y aquí se observa un par de características que las versiones mayores de los personajes presentan para distinguirlos de sus versiones más infantiles. La primera por supuesto es el elefante en la habitación, la sexualización. En serio, se podría decir que los personajes una vez son mayores, son dueños totales de sus cuerpos y por tanto se permiten ser tan adultos como sexys. O que a Oda le gustan los pechos, y no solo los femeninos. En serio, creo que una de las mayores características de los adultos de Oda son el ser extremadamente atractivos y ganar una confianza sexy. Y para colocar un ejemplo no hace falta ver ni a Nami, que efectivamente parece abandonar por completo el poco lado infantil que tiene, ganando una cabellera que se luce alrededor de ella o vistiendo prendas no solo más ligeras sino que más enfocadas a la forma del cuerpo, antes que a la moda. Sino que podemos ver a Pirona, personaje que en ninguna de sus etapas parece hacer un llamado al fanservice, pero sí que podemos ver la connotación infantil y la adulta en sus diseños. Por un lado tenemos un diseño infantil que presenta justamente algunos clichés de tales diseños, como el par de coletas, la ropa combinada para ser demasiado distintiva o su impráctico oso gigante en el cual dormir. Por otra parte, la segunda Perona tiene dichas características pero más refinadas. Ahora su ropa responde aún a su gusto, pero pasa a ser menos errática, más formal,
El oso gigante al cual abrazar es sustituido por uno más pequeño que parece tener más la intención de ser un recuerdo el cual contener con cariño, el lugar del común de sus juegos y su peinado el cual muy a su estilo parece abrazar una nueva faceta independiente a cualquier jefe o padre consentidor. Ok, sé que Perona no suena el ejemplo de cómo Oda usa lo sexy para envejecer, así que en un vistazo rápido, solo es más habitual de enseñar su cuerpo, ya ni siquiera usa una camisa por dentro. Luffy está a pecho descubierto durante muchas escenas. Robin usa muchos trajes imprácticos para la batalla, y si bien ella no tiene batallas que le obliguen a llevar cuero o armaduras, es One Piece. Correrá tantos capítulos que simplemente no parece ser lo adecuado. Usopp en sí mismo se presenta con mayor masa muscular y una chiva que elimina por completo al alfeñique del pasado, etcétera, etcétera. Otros personajes que ya se hayan como adultos desde el principio de la obra también parecen ser construidos sobre la primicia de que en sus mejores años deben verse atractivos, una vez más sin contar a quienes tratan de lucir ridículos. Los hombres y mujeres viejos en la obra, sobre todo hombres, sin embargo se llevan consigo los diseños mejor realizados. Una vez más creo que se debe principalmente a que la idea tras estos es mostrar que los mismos ya han sido parte de una gran aventura. El universo de One Piece es tan gigantesco que la mayoría de personajes habrá de presentarse relatando acerca de un lugar en el que estuvo en un tiempo tempestuoso. Estos ancianos se ven también porque para empezar, Oda no se corta a la hora de añadir arrugas, las cuales están marcando rostros en la forma adecuada. Algunas hacen lucir gestos burlones como el caso de Kizaru, quien usualmente hace una especie de puchero que se ve tan confiado como retador. Otros como Rayleigh tienen rostros más amables. En el caso de este, la combinación de lentes y patas de gallo hace que nos enfoquemos en su rostro haciéndole ver como alguien nostálgico cuando se centra en ver a Luffy o se quita estos lentes, o su barba y cabellera propia de alguien que ha vivido libre toda su vida. Shirohige tiene una característica algo boba, su gran bigote, además de que en sus primeras apariciones no parece bien detallado, pero más adelante, además de ganar arrugas, también se le marca una sonrisa que hace al gigante verse tan amable como impertinente para con el gobierno. Otro detalle es su pañoleta, obviamente esconde una calma, pero al dejarla en misterio la hace lucir aún más viejo. El último detalle importante que considero Oda usa para envejecer a sus personajes son las capas. Bueno, capas en sí no, más bien podríamos establecer como mantos. Usualmente usa prendas de tela que se colocan desde hombros hasta el fin de las piernas, ya sean gabardinas no abrochadas o capuchas, para enfatizar una vez más la idea de respeto y solemnidad. Es un detalle que hace ver al personaje como líder, más aún uno a tomar en cuenta dentro de este mundo. Se ven elegantes y muy épicas, y Oda se las coloca a aquellos personajes que dentro de su grupo tienen un estatus más alto. En la gran mayoría de personajes viejos recaen estas mantas porque estos no solo son líderes, sino que son líderes retirados, o en acción pero lo suficientemente libres para no necesitar abrocharse dichas vestimentas. Y sí, algunos son libres por lo impunes que puedan llegar a estar, y Luffy, siendo bastante joven, se gana su capa para su batalla con Kaido, lo cual solo nos hace pensar que en verdad está a nada, 10 años de ser el rey de los piratas. Y ahora sí, pasando de lleno a Luffy, si bien es cierto que el personaje aún no ha llegado a una edad más avanzada y el ritmo que vamos puede que tardemos otros 20 años, lo cierto es que similar al caso de Goku, Oda se dio la tarea de diseñar el personaje para sus fans. En la sección del SBS, sección del manga que Oda usa para responder preguntas de sus lectores, nos dio un vistazo a los personajes principales de la obra en sus 40 y 60 años. Y una vez más, Oda mostró lo bien que se le da a envejecer. Los mejores diseños de los personajes para mí se hallan aquí. Estos diseños en sí mismos parecen contar una historia. Vemos a un Zoro más risueño que aún luciendo bastante mayor se ve tan fuerte como cualquier otro personaje. Sanji, que toma para sí el meme de viejo sabroso, con una barba trenzada similar a la de su padre adoptivo Zed y una cabellera lacia que le cubre el ojo. Usopp no me gusta tanto, es un viejo afable pero no se nota el paso de la edad tanto en él. Y Frankie está exageradísimo, aunque muy acorde al personaje, parece el viejo gracioso que toma el pelo el resto, e incluso parece un anciano gringo estereotipado, totalmente relajado aunque un tanto descuidado en su apariencia. Las mujeres de la tripulación tampoco han envejecido muy bien, más que nada porque no lo han hecho. Oda mantiene su atractivo por encima de toda lógica, aun con ello los personajes lucen más coquetos que sexys, y es que estas actitudes son distintas cuando consideras que uno puede ser atractivo simplemente requiriendo el lenguaje corporal como parece serlo esta Nami. Luffy, el protagonista, ha envejecido de manera excelente, puede que a primera vista no distingas que este lo ha hecho de mejor forma que el resto, pero veamos. Para empezar, no es un personaje atractivo, el personaje nunca se ha distinguido por ello, ni dentro de la obra ni dentro del fandom, y eso es lo primero que beneficia a este aspecto. No trata de lucir idealizado, sino imponente y rústico. Por un lado me encanta el grosor que adquiere, pues lo común sería hacer la ecuación de personaje de goma igual a personaje flexible igual a personaje ágil, agilidad igual a delgadez, y eso termina en un anciano delgado que claramente no podría sostenerse. Pero este Luffy es grande, bonachón, notoriamente pareciéndose a su abuelo. Es cierto que puede dar la impresión de no saber estirarse como antes, pero claramente tiene gran fuerza física, cosa que también ha distinguido al personaje. Otro aspecto que usa Oda para envejecer a sus personajes es el vello facial. Luffy posee una ligera barba que le hace ver un tanto descuidado, como si su foco fuese cualquier cosa menos el mismo. Desde su expresión casi altanera hasta cada marca en su rostro muestra a alguien que sí
sí, efectivamente ha vivido mil aventuras, y aún más alguien que seguirá en estas. Envejeció feo pero feliz, es un aventurero en toda regla, incluso se puede ver cómo su humor cambia al de alguien que podría jugar bromas y retos a nuevas generaciones, tal como lo hizo Shanks en su momento. Honestamente me gusta mucho este dibujo, le hace ver como alguien que efectivamente ha alcanzado el pico de su fuerza y ha obtenido su final feliz. Sé que parece que a medida que avanza el video tengo menos que decir, y es que muchas cosas son las mismas de anime a anime. También parece que a medio camino me hubiese aburrido, no sé, pero sigamos un poco más como otros Neketsu para ver un par de ejemplos de envejecimiento entre los protas. Bleach es un caso un tanto complicado, la verdad, es que cada personaje es un supermodelo, pero tú a encontrar el más atractivo y comunícaselo a la comunidad de Bleach. Y Kubo le encanta el diseño y la moda, y esto nos lo muestra en cada personaje, por lo que naturalmente estos lucirán rostros afilados, labios gruesos y sensuales, cabellera ideal, cuerpos bastante largos y ojos que a menos de que la situación amerite comedia, usualmente se mantendrán relajados. Si a esto le añadimos que la gran mayoría de personajes que salen del rango de edad del grupo del protagonista visten uniformes, si es cierto que hay miles de ilustraciones con diferentes ropajes de estos, nos encontraremos que el cast de personajes de Bleach, independientemente de las diferencias de vida y escritura, tendrán muy pocas imperfecciones, y aquí me refiero a las arrugas u otras marcas como imperfecciones que usualmente resaltan expresividad o realismo. Eso por supuesto no quita que hay muchos personajes que se salen de lo que podríamos expresar es la norma. Personajes mayores como Yamamoto se hacen presentes, u otros como el caso de Kyuraku, que en su mediana edad viste atuendos más ceremoniosos, tiene marcado vello corporal y facciones bastante cuadradas, aunque lo gracioso con este par, así como con otros, es que justamente lucen avejentados porque así se les requiere lucir, no porque sea algo natural de ver. Literalmente Unohana es tan vieja como Yamamoto, pero no cumple la función de mujer vieja dentro de la historia, como si lo hace Yamamoto, siendo él que debe lucir sabio y experimentado. Sobre Yamamoto no hay mucho que decir, muy al estilo de Bleach, también es bastante idealizado, teniendo las principales características del viejo poderoso de los animes: la gran barba, la calva, la musculatura que obvio no deberíamos esperar. Lo único que me incomodó siempre de él es que nunca fue el viejo amigable y comprensivo, aunque una vez te fijas en su físico y actitud de cuando era joven te das cuenta que nunca se habría convertido en el abuelito buena onda. Hay un salto de tiempo en Bleach, pero no existe cambio alguno en los personajes. Bueno, claro que lo hay, pero no es algo notorio, es más bien un arreglo en las características menos agraciadas, como el cambio de melena de Kenpachi o las cabelleras mejor definidas de las mujeres, con cosas que no las envejecen. Si tuviese que pensar en una característica que usa Tite Kubo para sus personajes más viejos sería la definición de los pómulos, los cuales se contraen en algunos personajes, además del vello en varias partes del cuerpo. En el último salto de tiempo de la serie los personajes ahora sí obtienen nuevos diseños. El que se llevó la peor parte fue Chad, a mi parecer no cambia mucho, tal vez solo de los pómulos. Inoue adquiere el clásico peinado de la madre de anime, aunque le sienta muy bien pues luce propia su carácter relajado, amigable y amoroso. Los atuendos en sí son algo que muestra el rango de edad en que se encuentra en Bleach, pero técnicamente en personajes como Rukia nada ha cambiado. Ichigo por su parte es quien más diferencias obtiene con su yo pasado. Lo primero y más notorio es el peinado corto que fue un tanto polémico, pues para muchos recordó el usado por Naruto, y lo cierto es que sí me llega a estremecer la idea de que ser un adulto para este par de mangakas implica verse completamente serio y casi rechazar la rebeldía o comedia de estos personajes. Ahora bien, no creo que Ichigo se vea tan mal, más bien creo que la gente mezcló su aspecto con el propio final de la obra, el cual sí resultó bastante malo, pero hey, aún puede resolverse. Yo confío. Ichigo sí que parece más propenso a lucir esta especie de seriedad. Además de ello, si bien no le tenemos muchos paneles, el personaje por el contrario se muestra más relajado. Dicen que Orihime le quitó lo gruñón, y es un cambio bastante agradable, no porque el personaje resultara molestamente gruñón, sino porque luce como un final feliz para este. Ichigo desprende la aura más común, pero a su vez la más necesaria entre los protas. Este, al contrario de los anteriormente vistos, fue envuelto en una aventura que no buscó, por lo que ser un sencillo hombre de familia y lucir como tal no es en absoluto malo. Es un chico que maduró protegiendo a sus seres queridos, y siendo el mismo cabeza de familia y más aún luciendo fuerte, amigable, feliz, sereno, es un destino que le queda bien. Sí, por supuesto, el peinado corto me resulta feo, pero Ichigo ha envejecido de manera apropiada. Otros mangakas más recientes parece que no han requerido explorar la adultez en sus protagonistas. Obviamente hay cientos de casos de time skip, no de todo se puede hablar, pero en lo que se refiere a cambio de diseño, estos no son tan habituales, aún menos en el protagonista de la obra, pues como vimos antes, estos usualmente son los que menos cambios tienen, en pro de ser siempre reconocibles bajo las mismas características y premisas. En Fairy Tail existen unos cuantos time skip, ninguno cambia el aspecto a sus personajes. En el de 7 años el elenco principal permanece igual y este solo sirve como pretexto para introducir nuevos personajes, que no usar a los secundarios que sí cambian. Estos cambios son los habituales: vestimenta, arrugas y altura. Luego hay otro par de saltos en el tiempo, pero ni Natsu ni amigos cambian en lo absoluto. En Nanatsu no Taizai tenemos un vistazo a Meliodas adulto, o algo así. Honestamente creo que era necesario envejecerle alguna vez. Su diseño, aun siendo infantil, hace uso de una musculatura y expresiones que intentan demostrar su madurez mental, pero en realidad terminan haciéndole lucir como alguien de baja estatura. Este diseño adulto sigue cierto esquema presente en toda la obra. De la misma forma que, por ejemplo, en One Piece se ligaba la vejez a experiencia laboral, más o menos, en Nanatsu no Taizai se habla mucho de reyes, generales y otros altos mandos. En este Meliodas adulto se puede ver algo de eso. La figura de un rey o un noble encarnado con una larga cabellera, el diseño dorado en su vestimenta y cierta asimetría en sus marcas. Parece que fuesen detalles que
no influyen en la madurez, pero es que de cierta forma la libertad de ir y lucir como quieres es algo propio de los jóvenes de esta serie, quienes aún no tienen deberes reales. Igual es un diseño que no se puede considerar canónico, por así decirlo. Luego está la continuación al manga, en los 4 jinetes, pero los personajes son seres milenarios y realmente no cambian mucho. En Kimetsu no Yaiba vemos a un Tanjiro que simplemente gana músculos, y sinceramente en este anime los diseños infantiles, juveniles e incluso viejos no distan mucho entre sí. En Hunter x Hunter tenemos una vez más al anciano del Neketsu en Isaac Netero, barba, calva, musculatura. Xenosoldic también es bastante estereotipado, más al anciano chino de conocimientos ancestrales. Aquí tenemos un vistazo al protagonista Gon como adulto, solo de forma temporal, pero es bastante difícil determinar qué características le reflejan como tal. Obviamente es más grande y fornido, pero me atrevería a decir que esta es una visión que no es acorde a la realidad del personaje, quien podría lucir incluso más parecido a su padre en un futuro más positivo. Además, siendo una situación extrema donde el rostro de Gon está casi inmóvil, y aún más con esa cabellera siendo un agregado estético de la situación, es más difícil determinar cómo Togashi envejeció sus personajes. Con Jujutsu Kaisen podríamos decir que podemos ver en el padre de Yuji o incluso en Sukuna un reflejo de cómo lucirá el personaje, mientras que otros del elenco parecen seguir como aspecto principal el agregarles un distintivo bastante evidente, ya sea un artículo, una cicatriz o una prenda que les separe de sus versiones jóvenes. Veas el peinado y antifaz de Goyo, las gafas, traje y pómulos de Nanami, entre otros. En Jojo, por otra parte, es ridículamente complicado seguir el proceso tras el envejecimiento de sus personajes usado por Araki. ¿Por qué? Pues porque este no solo cambia sus protagonistas y aventuras tras cada sección del manga, aparte busca un cambio en el estilo artístico usado. No podemos saber cómo ha envejecido a Yotaro cuando el de 17 años luce más viejo que el de 40. Yotaro viste como si aún usase su uniforme, aunque no sea así. Podríamos decir que Araki les madura en pensamiento y carácter, y este a su vez influye en sus diseños. Por ejemplo, Yotaro deja de ser tan edgy y así abandona el color negro como predominante de su ropa, o el cigarrillo. O Joseph, quien abandona su actitud inmadura aunque conserva su caracterización bromista, y ahora luce más serio y bien uniformado. Aun con esto no seguimos a los mismos personajes tanto tiempo, sin mencionar que algunos simplemente jamás envejecerán, porque bueno, eso. En fin, creo que el paso del tiempo es algo que cada mangaka debería reflejar en sus personajes. Una de las premisas más repetidas y que más nos acerca a muchos del mundo del anime y manga es que en estas historias hay un final, cosa que al menos para el género del Neketsu no parece ser del todo cierto. Sin embargo, el ver a tu protagonista más viejo o más adulto nos permite acercarnos más a dicho final, más a un punto donde como espectadores podamos descansar sabiendo que nuestros héroes han madurado, han cumplido sus metas o han ganado la experiencia necesaria para inspirar nuevas generaciones.